Creen su grupo de WhatsApp y todo lo vamos a hacer a través de Miguel Antesana. Miguel Antesana es el intercomunicador entre ustedes y yo para cualquier cosa que quieran averiguar, preguntar o algún mensaje que yo quiera mandarles a hacer a través de Miguel. Entonces, el WhatsApp, ustedes quieren hacer su grupo WhatsApp en construcción y más bien si ustedes quieren a alguien más que yo tenga el contacto directo, háganmelo saber, yo no tengo problema. Lo que yo no voy a hacer es crear un grupo de WhatsApp porque no tengo tiempo directamente, estoy con muchas cosas, pero no tengo tiempo ni de leer. Lo mismo pasa con el Classroom. En el Classroom ustedes me mandan mensajes y mensajes y mensajes y es imposible, no hay tiempo para leer eso. Entonces yo les pido que más bien ustedes nombren un representante, un interlocutor con el cual podemos interactuar directamente. Si usted se fija ahora, yo tengo 136 alumnos inscritos, de acuerdo a WebSys, y solamente han entrado 76. Quiero, de que es porque existen problemas en la WebSys, como que me han mandado un mensaje donde me dicen que hoy día y mañana han de ser correcciones en la WebSys porque hay algún problema en la transcripción de notas y en el registro de alumnos. Entonces yo pensé que estaban todos inscritos, pero el número de participantes es 76. Esto da muy mala espina y me lleva a corroborar lo que siempre he mantenido y que lamentablemente ustedes se han acostumbrado a esto. Yo me refiero con esto a que el 85% de ustedes está en este nivel porque el sistema los ha permitido. Yo voy a ser absolutamente sincero, porque yo no venía a mataner a nadie, no venía a maltratar a nadie, yo venía a enseñarles y mi objetivo es que todos salgan sabiendo. Eso es mi único objetivo. Sin embargo, es necesario, creo que hablemos claro, y como les decía, para mí el 85% han llegado a este nivel, no por mérito propio, no porque han estudiado ni tienen deseo de ser profesionales eficientes, sino simplemente están buscando la mediocridad, o sea, eso significa el 51% para tener un cartón. Y esto lo digo porque el curso de verano, el curso de invierno, los preventalismos, proselitismos, componentes que se pueden hacer, lo único que hacen es dañar al alumno. Yo soy uno de los docentes que más se oponen a los cursos de verano e invierno porque es un engaño para ustedes. No aprenden absolutamente nada. Es un saludo a la bandera, el curso de verano e invierno. Sirve simplemente para que los que dictan la materia les pongan nota y aprueben la materia con 51. Pero, ¿saben? ¿Saben de la materia? No, absolutamente. Y eso en los muchos años que tengo de experiencia profesional me ha indicado justamente esto, porque al principio venían alumnos, exalumnos míos, y me decían que querían trabajar conmigo o que querían hacer sus prácticas y que si los podía contratar, aunque muchas veces sin sueldo, simplemente para aprender. Y yo me daba cuenta de que no sospechaban de lo que yo les hablaba. Entonces de ahí nació la inquietud y empecé a preguntar, ¿tú has aprobado construcción de edificios conmigo? No, ingeniero, lo he paseado. Ahí está la explicación. ¿Cómo quieren ustedes dirigir una obra, hacer un proyecto de diseño final de una obra, si no han estudiado? Lo único que han hecho ha sido ir a pasear y buscar nota y buscar la mediocridad. Lamentablemente en este mundo, y sobre todo en Bolivia, las ofertas son muchas y la demanda es muy poca. Por consiguiente, son muy pocos los que van a tener la posibilidad de ejercer la profesión. Y esos pocos van a ser los buenos. Ojalá hubiera trabajo para todos. Pero si ustedes se fijan, en esforzado, que es una de las últimas materias que se lleva, tengo 130 alumnos, 136 para ser exacto. Es quiere decir que son 136 posibles ingenieros. ¿Ustedes creen que hay 136 pegas esperándolos? No.
Y si sumamos los que salen de las privadas, peor todavía. Y los que están esperando para tener una oportunidad, peor todavía. Entonces, una recomendación. Ninguno de ustedes está estudiando para mí. Ninguno. No crean que porque estudian mucho o estudian poco, yo voy a saber más o voy a saber menos. Voy a saber exactamente. Pero los perjudicados van a ser ustedes. Y si copian, en vez de estudiar, ¿qué van a hacer en su vida profesional? ¿De quién van a copiar? ¿De quién? No sé. Ni idea de quién van a copiar porque ahí es competitivo. Si yo sé que uno tiene trabajo y no sabe, yo voy a tratar de buscar la forma de hacerle escuchar a su jefe que el que lo ha contratado no sabe nada. ¿Para qué me contrata a mí? Así es la pelea de lobos afuera, porque la subsistencia para cada uno. No quiero meterles miedo, ni mucho menos, simplemente estoy hablando con ustedes para que tomen un poquito de conciencia y vean lo que están haciendo. Al principio está bien que lo hayan hecho eso, pero ahora están a punto de salir profesionales. Entonces sean consecuentes con ustedes mismos. Lo que no aprendan aquí, muy difícil de aprender afuera, porque esta es la base de la ingeniería. No esta materia, obviamente. Todas las materias que llevan ingeniería son la base. Y la ingeniería no son recetas de cocina, lamentablemente. La ingeniería viene de ingenio. Eso quiere decir que no existe un problema similar al otro. Y en cada obra que ustedes tengan van a encontrar un problema. Y cada uno de ustedes va a aplicar sus conocimientos para dar la solución. Que podemos analizar nunca van a ser la misma solución. Por mucho que hayan estudiado juntos, el raciocinio que tiene cada uno de ustedes y la toma de decisiones es diferente. Uno va a solucionar por un método, otro va a solucionar por otro método. No importa por cuál método, lo importante es de que solucionen el problema. Pero para solucionar ese problema necesitan la base. La base es esto, lo que aprenden en la universidad. Ojalá razonen sobre lo que estoy hablando. Ya les digo, no quiero hacer ningún daño, no quiero amedrentarlos. Es más, ninguno de ustedes tendría por qué aplazarse, ninguno. Porque los que no me conocen, por lo menos han debido escuchar de que mis exámenes es sobre lo que yo enseño, exclusivamente. Nunca van a ver una pregunta que no haya enseñado yo. Si bien les doy una bibliografía ampulosa aquí, pero es para que ahonden su conocimiento, no para buscarles trampas en los exámenes. Por consiguiente, todo lo que yo enseñe, sobre eso van a dar ustedes examen. Obviamente el aprovechamiento ya no puedo yo, ya no depende de mí, depende de ustedes. Si ustedes se ponen empeño, asisten a clases, estudian, no tiene por qué aplazarse, no tiene. La prueba es que en mi materia hay notas de 1, que son los que copian, hay notas de 2, que son los que asisten, pero en el examen no han hecho nada, y existen notas de 100 también, y si me sacan 100, yo se los pongo el 100, no tengo por qué no ponerlo. O sea, en esa gama de 1 a 100 están ustedes, y depende solamente de ustedes cuánto aprovechamiento hagan de esta materia y de todas las materias de la carrera. Y hay algo que es importante que yo les aclare. Yo no califico ni corrijo apellidos, ni género, ni descendencia, ni nombres, nada. Yo corrijo exámenes. Puedo estar corrigiendo el examen de mi empleado, puedo estar corrigiendo el examen de mi sobrino, puedo estar corrigiendo el examen del presidente de la República, puedo estar corrigiendo el examen del Papa, no me interesa. Yo no veo el nombre, yo corrijo el examen. Y cuando voy a transcribir el nombre a la lista, recién me entero si había sido bueno o había sido malo esa persona que yo he corregido. Pero lo último que es fijarme el nombre para ver si lo ayudo o no lo ayudo. No lo hago. Es más, quienes se tienen que ayudar son ustedes, no yo. Si yo veo que alguien hace sus prácticas, demuestra interés en las clases, trata de hacer bien las cosas y está ahí, yo lo voy a ayudar.
Pero los que no tienen ningún más mínimo interés en un examen, me responden una pregunta y no tiene nada que ver con el examen, tampoco puedo ayudarlo. Si ustedes no se ayudan, yo menos, no lo voy a hacer. ¿Alguna pregunta? Esta clase es más que nada intercambio de criterios. Ya les digo, no puedo avanzar mucho materia porque hay problemas en la websys y de repente algunos que quisieran, que hubieran querido estar pasando clases, no podían ingresar. Eso ya escapa a mi responsabilidad. Perdón, ¿alguien quiere preguntar algo? Hay un tema más que siempre lo charlo con los alumnos y en los 30 años que soy docente, no solamente en San Simón, también en la UPB, también en la Católica, he podido darme cuenta que la mayoría tiene miedo a preguntar. Y cuando entran en confianza conmigo, me cuentan. Y me dicen, sí, la verdad es de que no quieres preguntar, porque se ríen los compañeros de la pregunta. Bueno, yo quiero comunicarles que todos ustedes han venido a aprender, todos. Unos aprenderán más, otros aprenderán menos, unos asimilarán más, otros asimilarán menos, unos tardarán más en asimilar, otros menos en asimilar, es ley de la vida eso. Pero es que cada ser humano es diferente al otro, no hay uno igual al otro. Pero no existe para mí la pregunta tonta, no existe. La única pregunta tonta es la que no se hace. Esa es la pregunta tonta. Porque por no preguntar se está quedando con unas lagunas que nunca de repente van a poder averiguar si estaba bien o estaba mal lo que estaban pensando. Por consiguiente, la única forma de salir de una duda y preguntar si realmente han entendido es haciendo la pregunta. Y nadie tiene el derecho de reírse de nada. Nadie. Porque el que se ríe está demostrando mucha autosuficiencia. Y esa autosuficiencia me lo tiene que demostrar a mí. Y para eso lo voy a tomar un examen yo y me voy a demostrar lo capaz que haya sido que les da derecho de reírse de su compañero. Pero esencialmente era muy fácil. Virtualmente vamos a buscar el método para hacer esto. Pero por favor, no tenga miedo a preguntar. Es más, con este sistema virtual, a veces yo ni me entero quién me está preguntando y sus compañeros tampoco, porque son tantos y si alguien no quiere dar su nombre, también puede chatear. Las dos cosas, o prende su micrófono y esa es la pregunta, o chatea y responde. No me interesa a mí quién me haga la pregunta, no me interesa. No importa quién me pregunte, igual le voy a responder yo a cualquiera, a quien me haga la pregunta. Entonces, no tengan miedo de preguntar. El preguntar es parte del conocimiento. Y tampoco traten de engañarse a ustedes mismos. Yo siempre he admirado a un gran filósofo que se llama Pierre Piaget, y él siempre decía que la mejor forma de aprender es desconfiar de la inteligencia del compañero. A ver, analicen esas palabras. ¿Qué quiere decir? La mejor forma de aprender es desconfiar de la inteligencia del compañero. Está haciendo no copien. Porque ¿quién les garantiza que lo que están copiando está bien? ¿Quién les garantiza que lo que está haciendo su compañero de al lado está bien? Entonces de repente están copiando mal. Están copiando bien, pero la respuesta está mal. La única forma de estar seguro es cuando uno sabe lo que está haciendo, sabe lo que está escribiendo, y ahí puede salir del examen y decir, yo aprobé, o yo me aplacé. Porque ustedes saben cómo andar el examen. Milagros no hay. No crean que salen del examen y dicen, que he dado mal. Pero por ahí mi nota es de 100. Esos milagros no existen conmigo. No existen. Yo corrijo uno por uno los exámenes. Por eso que les digo, conmigo pasa el que sabe. El que no quiere aprender, bueno, ya no es mi culpa, escapa a mi responsabilidad, pero ojalá todos ustedes aprobaran. Ese es el ideal para mí, que todos aprueben. Y está en sus manos nada más, yo les digo 100, me sacan y los pongo así. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Están ahí?
Sí, Inge, buenas tardes. Gracias. Bien, vamos a empezar a entrar en materia en esto que se llama la introducción. Y para esto vamos a ver cuál es la bibliografía que se va a utilizar. El primer documento que ustedes tienen es la tesis para la descripción. Es un documento que hay en la fotocopiadora, que en el año 2003 hicieron 2 alumnos, una de la Organización de la Enseñanza y Aprendizaje de la Asignatura de Construcción de Edificios de la UNS, y hay otra del 2015, que es un refuerzo de esto, pero donde se enseñan a manejar algunos paquetes, como el SAP, como el Quark, o sea, una complementación. Pero yo no soy muy partidario de enseñar paquetes antes de que sepan la teoría, porque los paquetes son muy frágiles, si bien son didácticos, pero un error de dedo es un error que se va a cobrar, que va a hacer la computadora. Si ustedes en vez de meter menos, pusieron más, la computadora los va a calcular con ese menos. Y obviamente los resultados van a salir cualquier cosa. No se los va a corregir. La computadora no piensa. Si ustedes meten basura a la computadora les va a botar basura. Entonces, es importante que ustedes conozcan la teoría, cómo funciona el feeling de las estructuras, si quieren llamarlas, sentimientos de las estructuras. Y cuando vean, por ejemplo, un valor negativo, no digan, pues, se equivocó la computadora. Porque si se ha equivocado ahí, se puede haber equivocado en todo también. La computadora no se equivoca, es mecánico. Procesa los datos que nosotros introducimos, solamente procesa. Vamos a ver más adelante a qué me refiero con esto. No lo podemos ver ahora también. Cuando ustedes, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que vean de qué estoy hablando. Aquí hay una viga donde tenemos un apoyo, otro apoyo, otro apoyo y otro apoyo. Esta es una viga hiperestática continua. ¿Cuál sería el diagrama de momentos de esta viga? Su diagrama de momentos debería ser así. La envolvente de momentos máximos. Esa debería ser la envolvente de momentos máximos de una viga hiperestática continua. Sin embargo, ¿qué quiere decir? Que aquí es positivo, aquí es negativo, aquí es negativo, aquí es negativo, este es negativo, este es positivo y este es positivo. Donde estos se llaman puntos de inflexión. Perdón. Estos puntos de aquí se llaman puntos de inflexión. ¿Qué quiere decir puntos de inflexión? Es donde el momento es cero. Está pasando de negativo a positivo, por consiguiente en el eje neutro en este punto es cero. No absorbe el momento. Por consiguiente, cuando ustedes toquen ahí esta parte, hagan pasar un tubo, por ejemplo, de alcantarillado en ese punto, no va a pasar nada con la estructura, porque el momento es cero. Y el cortante tampoco va a afectar, porque el cortante está aquí. El cortante está a una distancia D del apoyo. ¿No es verdad? Ustedes saben eso. Entonces, este punto de inflexión es donde el momento es cero y el cortante no afecta. Entonces, si ustedes hacen debilitar este punto, porque están pasando un tubo de 4 pulgadas del alcantarillado del inodoro, por ejemplo, no están debilitando la estructura. Justamente porque esos se llaman puntos de inflexión. Pero, en esta misma viga, yo les digo que esta envolvente de momentos es falsa. La envolvente de momentos máximos. Máximos es así. Es así. Es así. Y es así. Este es el envolvente de momentos máximos de esta viga. Y miren en qué cambia. Fíjense aquí. Aquí ha bajado al positivo. Aquí no ha bajado al positivo. Se ha quedado aquí arriba. Por consiguiente, en el tramo también es negativo. ¿Cuándo se presenta esto? Cuando las luces adyacentes al tramo son muy grandes respecto al tramo en consideración. En ese caso,
el envolvente no baja aquí y se queda ahí arriba. O sea, es negativo, negativo y negativo. ¿Qué quiere decir que tengo que colocar un fierro aquí arriba? No abajo. Esa es una de las preguntas que una vez le hice a un ingeniero. Le dije, ¿por qué no me colocas armadura arriba si tu momento es negativo? Y me respondió eso, de que no, hay un error del paquete. Y eso es mentira. Por algo la computadora calculó así. ¿De dónde viene esto? Los que no saben estructuras hiperestáticas, lamentablemente, digo lamentablemente, ustedes no han llevado hiperestáticas 3. Y la hiperestática 3 es envolvente de momentos máximos de estructuras hiperestáticas. Ahí uno ve el feeling de las estructuras, la siente. Lamentablemente ustedes no llevan, en vez de eso les enseñan a manejar paquetes. No estoy en contra de eso, pero primero deberían saber cómo funciona el paquete y después aplicar el paquete. ¿Cómo funciona esto? De este momento negativo, yo coloqué este otro momento negativo, voy a cambiar de color para que se pueda distinguir. Sumo este y este en valores absolutos y divido entre 2. Y de aquí resto el isostático. Este es mi momento isostático. Y este de aquí es mi momento hiperestático. Este es mi momento hiperestático y este es mi momento isostático. Si se fijan, de la suma de este negativo con este positivo, en valor absoluto, y lo divido entre 2, o sea, este más este dividido entre 2, y resto el isostático, este de aquí es mi momento hiperestático. Y a este momento hiperestático le voy a poner yo fierro. Entonces, en este caso que ha pasado, he sumado este más este, lo he dividido entre 2, he restado el isostático, pero era tan pequeño, porque esta luz es tan pequeña, que no baja. Por consiguiente, se quedó que el hiperestático es igual al isostático. Y tengo que colocar fierro arriba, porque este se volvió un momento negativo. Esta es una interpretación de los resultados que me bota el paquete estructurado y que yo los interpreto, y cuando veo negativo en el tramo digo, un ratito, ¿por qué me salió negativo? Y hago este análisis. Y si quieren lo hago a pulso también. Y me tiene que salir lo mismo. La computación es simplemente una herramienta para simplificar los cálculos, pero no me lo va a pensar. El pensamiento se lo pongo yo, y los datos se lo pongo yo, y el problema se lo pongo yo también. La computadora me va a ayudar a disminuir el tiempo de ejecución, pero no va a cambiar los resultados. Esta es una de las muestras más claras de que es importante sentir las estructuras para ver cuándo se debe aplicar a la letra muerta un valor y no decir, la computadora se equivocó, entonces le colocaré el fierro aquí abajo nomás. ¿De qué sirve? Arriba se va a romper, va a reventar porque el momento estamos viendo que va hacia arriba, no hacia abajo. ¿Alguna pregunta? Yo no sé si esto que les he explicado lo han llevado en alguna materia, no sé. Pero que para mí era importante que sepan interpretar todos los resultados que bota el paquete. ¿Alguien tiene alguna duda? Parece que no. Bien. Con esta aclaración que he hecho, vayamos a esto, que es el primer documento. Esta es una fotocopia que existe, donde es una fotocopia de 2 alumnos que han hecho la inscripción de la materia, y ahí viene exactamente todo lo que se va a llevar, paso por paso. Hay errores, sí, pero también hay la fe de ratas. Y en el transcurso del desarrollo de esto, yo lo voy mostrando justamente los errores que se podían haber producido por error de dedo, que es lo que pasa lo mismo cuando uno mete datos a la computadora. Aquí no tanto, en la tesis de hormigón perforzado ahí es donde hay más errores, pero aquí también. Entonces, esta ha de ser la base en la cual nos vamos a regir nosotros para realizar la construcción de edificios. Este de.
También pueden consultar esto que se llama análisis de precio unitario de Caboco, de la Cámara Boliviana de la Construcción. Ahí existe solamente análisis de precios unitarios. Son bastante reales, pero es importante también que les aclare que los rendimientos de mano de obra, de materiales, no son absolutos, son relativos. Si yo, por ejemplo, he calculado que necesito para una resistencia cilíndrica del hormigón de 210 kilopons por centímetro cuadrado, 360 kilos de cemento, algunos de ustedes me pueden decir, no, yo utilizo 340 y no lo voy a discutir. ¿Por qué? ¿Acaso yo tengo una verdad absoluta? Para mí son 360, pero para unos de ustedes de repente es 350, van a decir yo para esa resistencia utilizo 400 kilos de cemento por cada metro cúbico. Esos son valores que ustedes los van a ir obteniendo en su vida profesional en base a la experiencia que vayan adquiriendo. Todo esto es parte de la experiencia. Es el currículum que uno tiene y tanto trabajar en lo mismo va mecanizando y aprendiendo las cosas. Y lo mismo en la mano de obra. Si yo pongo que mi rendimiento para realizar un metro cúbico de una columna de hormigón armado necesito 16 horas, algunos de ustedes me dirán, no, yo utilizo 14. Otros me dirán, no, yo utilizo 20. Yo no puedo ponerle mal. Lo único que yo puedo analizar es las consecuencias que trae el análisis de ese precio unitario. ¿Qué quiero decir con esto? Que los resultados que ustedes tengan tienen que estar dentro de parámetros reales. Más, menos. No hay absolutos, hay más, menos. Por ejemplo, si yo hago mi análisis de precio unitario del hormigón, hablo del hormigón porque es el ítem que más nos interesa a los ingenieros civiles, el hormigón armado. Entonces, ¿qué pasa si yo hago mi precio unitario y me sale con mis rendimientos que voy a pagar 1.200 bolivianos la mano de obra de un metro cúbico de hormigón armado en columnas? ¿Saben qué va a pasar? Todos los contratistas de Cochabamba se van a ir a su empresa para firmar contrato con ustedes. Porque ese precio nadie lo paga. Y ustedes lo están ofreciendo. Y al revés, si yo pongo que voy a pagar 200 bolivianos por metro cúbico de hormigón, no va a aparecer ni un solo contratista en mi obra, ni en mi oficina, ni en mi casa, ni en ningún lado. Me van a oír más bien. O sea, hay, si quieren, valores que son secretos a gritos, que es un compromiso, si quieren, idóneo entre las diferentes empresas. No pisar el palito, no hacer pisar el palito a otras empresas. O sea, no perjudicar a otras empresas. Si yo pago 1.000 bolivianos por metro cúbico de hormigón, estoy quitando gente a otras empresas. Entonces, soy desleal si quieren con... Lo real es pagar entre 400 y 550 bolivianos, para que tengan una idea. Pero si yo pago 1.000, obviamente todos los contratistas van a venir a trabajar conmigo. Les he quitado yo su personal a otras empresas. Esas empresas, por falta de ética, me pueden meter juicio y meterme a la cárcel, por antiético, porque estoy perjudicando a todo un gremio, porque lo que se hace una vez se siente precedente y se vuelve como ya una cosa normal, que es lo que pasa generalmente con el cemento, se debió ver. De repente desaparece el cemento del mercado y está costando 50 la bolsa, pero no hay ni una. Y de repente empieza a correr el rumor de que allá hay una tienda que vende a 65. Ahí está mi análisis, de decir, paro la obra o compro ese precio. Hay que hacer una evaluación, o sea, pensar qué trae menos perjuicio. Entonces, generalmente uno dice, esto va a pasar, empezaré a comprar cemento a 65. Y empiezan a comprar, pero no yo. Todas las empresas empiezan a comprar porque es más caro para la obra, votar a la gente, después lo pueden recontratar. Es muy complicado para realizar una obra. Entonces, a veces es mejor decir, ok, no ganaré menos de lo que pensaba ganar, pero no voy a paralizar la obra. Y empiezo a comprar 65 de cemento. Y al mes sale el precio oficial del cemento a 65. Y nadie dice nada porque todos se han acostumbrado a comprar en ese precio. Así es cuando uno paga también a 1.000 bolivianos el metro cúbico de hormigón.
los otros no quieren parar, entonces igualan a 1000 y ya se vuelve el precio oficial para todos, es 1000. Entonces, ¿quién es el único que sale perjudicado? Es el que nos ha contratado, porque él va a tener que asumir esta diferencia de precios que no es real. Por eso existen rendimientos de materiales y existen rendimientos de mano de obra. ¿Alguna pregunta? Bien. El otro texto que pueden consultar es este que se llama, es una enciclopedia que se llama Arquitectura y Construcción. Es una enciclopedia de Frederick Merritt. Es el único libro que yo he encontrado donde hay algo de lo que es la metodología constructiva. No existen libros donde dicen cómo hay que hacer. No dicen. Dicen con qué, en qué cantidades, pero cómo se debe hacer, que es lo que se denomina metodología, no hay. Entonces, cuando yo empecé a dar clases hace 30 años, no había ni el contenido de la materia, no había el plan global, no había nada. Entonces yo empecé a pensar cómo iba a organizar la materia para dar. Recién se había creado ingeniería civil también. Entonces, uno de los análisis que yo hice es, hay que contestar a 4 preguntas. Cuando contestemos las 4 preguntas, podemos decir que sabemos ingeniería civil. Y eso vamos a verlo más adelante. Pero este libro puede ser de consulta, pero muy poco les va a ayudar porque no tiene todos los ítems. Y por último, este otro que se llama Presupuesto y Construcción. Es una revista que la venden en los kioscos en la plaza y se llama Guía de Productos y Servicios. Allá existen análisis de precios unitarios. Basta que se compre una vez porque no cambian los precios unitarios, a no ser que creo que sale cada 2 meses esto. Pero es muy difícil que en 2 meses cambien los precios. Tendría que haber una devaluación, una hiperinflación para que cambie esto. Entonces les puede servir de referencia. Y todos estos de Internet, que son los que han utilizado mis exalumnos para elaborar esta tesis para la inscripción. Que si alguno quiere entrar, pues los pongo ahí para que aproveche. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué pasa? Están muy callados. No dirán que se han dormido. No, Inge. No, Inge. Gracias. Por lo menos sé que están despiertos. Bien. Entonces, sí, ¿alguna pregunta? Sí, Inge, entonces, de acuerdo a toda la bibliografía, el primer libro va a ser el base de toda la materia, ¿exacto? Exactamente. En esta que dice tesis para la inscripción, modernización de la enseñanza y aprendizaje de la estructura de construcción de edificios, ahí está exactamente todo lo que vamos a llevar en este curso. Todo. Ustedes pueden estudiar de allá. Por eso les digo, no tienen por qué aplazarse. Todo está ahí. En el libro está todo, que no tienen que adivinar nada. Si yo les doy estos otros libros, es para que ustedes indaguen más, aprendan más, pero no para mí, para ustedes. Conmigo, con que aprendan esto, ya han vencido la materia, si quieren consiguen también. Depende de ustedes. ¿Alguna pregunta más? Bien. ¿Cómo vamos a llevar la materia hacia adelante? Necesariamente tenemos que hacer una evaluación continua. Antes era presencial, ahora vamos a hacer por sistema virtual directamente, pero igual vamos a tener que tomar exámenes. La materia se divide en 3 partes, que son los que componen todos los ítems, por lo menos la mayoría, que intervienen en la construcción de un edificio. Hay ítems de obra gruesa, hay ítems de obra fina y hay ítems de temas especiales. En los de obra fina existen todos los ítems que se llaman de obra gruesa, todos los ítems en los cuales vamos a hacer las 4 preguntas. ¿Qué es? ¿Con qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Y cuánto cuesta? Eso vamos a ver más adelante. Entonces, una vez que hayamos acabado los ítems, no digo todos, porque si hablamos de todos, estamos hablando de unos 15.000 ítems más o menos en total, y estaríamos como unos 5 años aprendiendo. Eso les va a venir con el tiempo. Pero con los ítems de obra gruesa que hagamos aquí, ustedes van a poder construir un edificio. Una vez que acabemos la obra gruesa, todos los ítems de obra gruesa,
Vamos a tomar el primer examen parcial, que es el 50% de la nota total. El segundo parcial, antes se tomaba solamente de obra fina, porque podía tomar un tercer parcial. Hoy en día la normativa no me permite. Si ustedes ven las notas, las planillas de calificación, solamente hay un parcial, 2 parciales, examen final y segunda instancia, no hay más. O sea, me obligan a que yo una estas 2, obra fina y temas especiales. Donde en obra fina y en obra gruesa son los ítems que se repiten en cualquier edificación, cualquiera. Estemos hablando de la casa de un piso o estemos hablando de un edificio de 100 pisos. Estos ítems de obra fina y de obra gruesa sirve tanto para viviendas de un piso o cuchas de peso o edificios. En cambio, de temas especiales es exclusivo que se presentan en edificios, solamente en edificios. Un ejemplo, por ejemplo, en una casa de 2 pisos, rara vez van a haber un ascensor. Y si no hay ascensor, no hay muros de corte. Y si no hay muros de corte, entonces tampoco hay sala de máquinas. Entonces, ¿dónde se presentan los sensores? En edificios. ¿Y dónde se realizan esto? A través de shafts. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco adelante. Entonces, en uno solo vamos a hacer obra fina y temas especiales. Y con esto vamos a tomar el segundo examen parcial. La normativa dice, no yo, la normativa dice que si el promedio entre los dos es 51, aprobaron la materia. Pero lamentablemente no los voy a felicitar. Para mí son mediocres, porque la mediocridad para mí es el 51. Quiere decir que apenas sospechan lo que es la ingeniería. Y esto me da una pauta de que no se van a poder desenvolver en la vida profesional, porque el conocimiento que han adquirido es muy, muy bajo. No es solamente en esta materia, sino en todas las materias. Para mí la nota debería estar encima de 65. Para mí la nota mínima debería ser 65. Pero yo respeto las normativas y si alguien me saca 51, bueno, no le pongo nota, aprobó, pero no intenta hacerme quedar examen. Los que no han aprobado aquí, en estos 2 parciales, tienen derecho a dar el examen final. Es más, el examen final, de acuerdo a la normativa, no necesitan ni dar ni el primer parcial ni el segundo parcial. Eso dice la normativa. Pueden ir directo al examen final y aprobar. Pero en los 30 años que doy clases, nadie aprobó en esas condiciones del examen final. Por lo mismo que les he dicho, ya les he comentado, no creo en milagros. Los que no hacen un aprovechamiento de la materia, que no me haga creer pues, que domina la materia y que en un examen con uno va a salvar la materia. Imposible. Y peor todavía en segunda instancia. En segunda instancia dice que el promedio de los 2 parciales primeros tiene que ser mayor a 26. Si alguien tiene 26, ¿me va a hacer creer que en segunda instancia aprendió? No, no hay milagros, no hay. Quizá en otras materias, yo sé que por flojera no corrigen y que a ojos hacen pasar rápido y muerto. Bueno, eso es problema de cada uno. Conmigo no. Yo reviso examen por examen. O sea, si alguien cree que haciendo mal, de repente, por milagro, tiene excelente nota o aprobado, está perdiendo su tiempo. No va a aprobar. Eso se lo estoy avisando desde ahora. ¿Alguna pregunta? Bien. Antes de estar en esto es lo que yo les charlaba antes. Conocimientos necesarios para ejercer la profesión. Y yo les dije que si yo puedo responder estas 4 preguntas, puedo ser consultor o puedo ser constructor sin ningún problema. Obviamente que cuanto más yo avance en mi profesión, la experiencia me va a dar mayor conocimiento y mayor seguridad también. Pero desde el principio tenemos que saber qué son estas 4 preguntas. Lo primero es, ¿qué es? A ver, yo les pregunto a ustedes. Calcúlame el precio del metro lineal del Botagas en Sardinel.
¿Cuántos de ustedes en este momento me puede calcular el precio unitario de un botaguas en Sardinel? La mayoría me va a decir, ¿y qué es pues botaguas en Sardinel? Exactamente. Si no sabemos qué es y no tenemos la definición, no podemos hacer nada, absolutamente nada. Primero sepamos de qué estamos hablando. Entonces, cuando yo les diga botaguas en Sardinel, significa la elaboración de botaguas debajo de las ventanas con ladrillo gambote echado. Eso se llama botaguas en Sardinel. Ah, como ustedes ya saben que es con ladrillo, cemento, ya pueden hacer un precio unitario. Pueden. Pero ya saben. Pero antes de saber, ¿cómo van a empezar a calcular? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es? Y se define como la definición del ítem. ¿Qué es? La segunda pregunta que siempre hay que hacerse es ¿con qué se hace? En este caso, responde a las especificaciones técnicas. Y en las especificaciones técnicas dirá, para utilizar el ladrillo, se deberá utilizar ladrillo gambote en tabique echado, donde la mezcla debe ser una dosificación de 1:4 y la mezcla debe ser revestido con cemento con su cortaguas correspondiente. Eso va a decir la especificación técnica. Nos está diciendo con qué vamos a hacer. Nos está diciendo que con ladrillo, con cemento, con arena, esa es la mezcla que vamos a utilizar, y el reboque. Entonces, eso responde a esa pregunta, ¿con qué se hace? Y se llama especificaciones técnicas. La tercera pregunta, ¿cómo se hace? ¿Será colocar mezcla y botar así los ladrillos? ¿Este es el botaguas? ¿No? Hay que colocar muestras, estirar hilos, hay que nivelar. Eso se llama metodología constructiva. ¿Cómo se debe construir? ¿Cómo? En un muro de ladrillo será empezar a levantar el ladrillo y de repente empieza a inclinarse así. Así se hace, ¿no? Existe una metodología, un método para garantizar que esté nivelado, que la separación de la mezcla sea la misma siempre, que esté emplomada, que esté alineado. O sea, son condiciones que tienen que estar en la metodología constructiva. Y por último, lo más importante es cuánto cuesta. ¿Cómo podemos saber cuánto nos va a costar algo si no sabemos cuánto cuesta uno? Por ejemplo, en ese muro, en ese botaguas en Sardinel, que es el ejemplo ahora, yo voy a calcular cuánto cuesta un metro lineal de ese botaguas. Y ese botaguas me cuesta $12, ok. Después ya multiplicaré por todos los botaguas que existen en el edificio. Existirán 1.200 metros lineales, ok. Yo tengo el precio de uno. Y ese precio lo voy a multiplicar por 1.200 y voy a tener el costo total de todos los botaguas en Sardinel del edificio. Pero yo voy a calcular uno, por eso se llama unitario, porque voy a calcular cuánto cuesta uno. Uno, no me interesa la cantidad. Después multiplicaré en base a cómputos métricos, voy a sacar mi cantidad y voy a multiplicar. Cuando ustedes se respondan a estas 4 preguntas, en todos los ítems no van a tener ningún problema en aplicar esos conocimientos en cualquiera de los campos del ejercicio de la ingeniería. Y para esto existen 2 campos para los ingenieros civiles. El campo de la consultoría y el campo de la construcción. Y eso, Dios sabrá a qué lado vamos. Yo particularmente cuando egresé, juraba que iba a ser calculista toda mi vida, juraba. Sin embargo, al principio, lo que menos hice fue calcular, lo que más hice fue dirigir obras para construcción. La vida me dio esa oportunidad y yo no podía desecharla, porque desechar un trabajo es quedarse sin pega. Entonces hay que agarrar lo que uno viene. Por eso es de que tenemos que estar preparados para el campo de la consultoría y para el campo de la construcción. Por eso es de que yo hago las 2 comparaciones para ver cuáles son los actores que intervienen en los 2 campos primordiales de la ingeniería. Si alguien tiene alguna pregunta en el interín de lo que estoy hablando, hágala, no tengan miedo en interrumpirme. A veces, por no interrumpirme, no hacen la pregunta y después aparecen los vacíos.
O sea, si alguien tiene alguna duda de lo que estoy hablando, páreme y me puedo repetir o aclarar eso, lo voy a hacer con todo gusto. Ya les dije, si tengo que repetir 10 veces, voy a repetir 10 veces. Bien, en el campo de la consultoría, como en la construcción, siempre existe un gerente general, siempre. Pero este gerente general no necesariamente tiene que ser ingeniero, no tiene por qué. Es más, cuando yo trabajaba en La Paz, yo soy paseño, pero cuando yo empecé a trabajar en La Paz, había una empresa cuyo gerente y propietario era un brasilero que era dentista, pero tenía mucha plata. Y él vio que como dentista no le iba tan bien que haciendo una empresa constructora, para lo cual contrató a los mejores profesionales de La Paz. Eso se llama ser inteligente. Uno no tiene por qué ser todólogo, no saber de todo, pero uno tiene que saber de quién se rodea para hacer las cosas bien. Entonces este doctor, Van der Leyen apellidaba, contrató los mejores profesionales y empezó a licitar obras. Y le dijo que en esa época casi todas las edificaciones de La Paz las hacía su empresa. Muy buena empresa. Entonces el gerente general no necesariamente tiene que ser del rubro, porque él se va a dedicar más que nada a la parte administrativa, a las relaciones sociales que tiene que tener con el medio para entrar y adjudicarse obras, tiene que tener las reuniones de discusión con los diferentes entes, tiene que garantizar el flujo de caja para que no falte plata en la obra, tiene que ver fuentes de financiamiento para que sea un vaso de leche la construcción. O sea, lo que menos va a hacer es la parte técnica. Más se va a dedicar a todo lo que es gerencial de una empresa, que no necesariamente es técnico. Parte es técnico, pero para eso existe el gerente técnico en la consultoría y el gerente técnico en la construcción. ¿Cuál es la diferencia entre este gerente técnico y este gerente técnico? Esta consultoría no necesariamente tiene que agarrar una obra, hacer el proyecto de diseño final y cuando acabe agarrar otra. No. Puede agarrar si quiere 4 proyectos al mismo tiempo. Entonces, los 4 proyectos, cada proyecto debe tener su supervisor y sus especialistas. Cada proyecto. Entonces, cada uno de estos ingenieros va a hacer su trabajo. El gerente técnico va a controlar y el supervisor de obra va a ser su brazo derecho para indicarle cómo va esta obra A. Habrá otro supervisor en la obra B, otro supervisor en la obra C. O sea, están haciendo 4 proyectos a diseño final al mismo tiempo, con otros actores, no necesariamente con los mismos. Entonces, por cada obra va a haber un supervisor o el encargado del proyecto. Pero el gerente técnico es el único responsable del éxito o fracaso de todos los proyectos, no de uno. De uno será el supervisor de obra, con sus especialistas. Pero de todos es el gerente técnico. Y lo mismo pasa en la parte de la construcción. El gerente técnico es el que va a dar la cara con todo, va a agarrar en un saco y lo va a meter en los edificios y va a buscar el éxito de todos. Y para eso necesita un superintendente de obra en cada obra o un residente de obra en cada obra. Eso vamos a ver ahora por qué. Él es responsable de todas las construcciones que tiene esta empresa, todas. En cambio, el superintendente es solamente responsable de una obra. Habrá otro superintendente para otra obra. Habrá otro superintendente para otra obra, etcétera, etcétera. ¿En qué se diferencia el superintendente de obra y el residente de obra? Cualquier obra encima de $500,000 necesariamente tiene que ser un ingeniero senior. Y eso se llama superintendente de obra. Un ingeniero junior no es superintendente de obra, es residente de obra. Ahora, puede haber una obra grande en que puede haber un superintendente y si quieren 10 residentes de obra, que son los ingenieros que le van a ayudar a llevar adelante la obra. Por ejemplo, en la Católica yo tenía dos residentes de obra, porque era demasiado grande para que yo esté controlando el 7º piso y al mismo tiempo esté controlando el sótano. Era imposible. Entonces,
nos iban rotando si quieren, y ellos me iban informando directamente, los dos residentes de obra, que eran mis brazos derechos, todos los pormenores que pasaban y dónde había que ir a solucionar problemas que se presentaban todo el tiempo. Para ser superintendente de obra, de una obra de mayor de $500,000, existen dos tipos de currículum, el currículum general y el currículum específico. El currículum específico puede ser parte del general, pero el general no puede ser parte del currículum específico. ¿Qué quiere decir esto? Y lo mismo pasa para el supervisor de obra, depende del proyecto. Hay supervisores que son a nivel de superintendente y hay supervisores a nivel de residente, lo mismo. El superintendente de obra tiene que tener en su currículum específico una experiencia de por lo menos 3 veces el monto de la licitación. Supónganse que el edificio que están licitando es $5 millones. En su currículum específico, el superintendente de obra tiene que tener acumulado más de $15 millones. O sea, todos los edificios que hay dos, va sumando, tiene que pasar 3 veces el monto de la obra. Y el residente de obra, no. A no ser que la obra sea de menos de 500,000 y no haya un superintendente de obra. Pero ese es un condicionante de que, sí. En cambio, en mi currículum general, yo tengo todo. Yo puedo haber hecho canchas de fútbol, puedo haber hecho alcantarillado, puedo haber hecho carreteras, puedo haber hecho estructuras, pero ¿cuál es mi fuerte? ¿Qué es lo que más he hecho yo en mi vida? Son estructuras. Por consiguiente, si a mí me dicen que me vaya de superintendente de obra a una represa, podría ir por la parte de estructuras, pero vayamos a otro, una carretera, por ejemplo. Yo no podría ir como superintendente de obra a una carretera, porque mi currículum específico no avala que yo haya hecho carreteras mayores a $15 millones, no avala. Yo hice edificios, hice puentes, hice presas, he hecho pasar desnivel, o sea, todo lo que es estructuras yo las he hecho. Pero carreteras he hecho, pero no me alcanzan para $15 millones. Por consiguiente, el currículum general no me sirve para el específico y por consiguiente me descalifican, así yo tenga 20 años o 30 años de experiencia, sea senior por todo lado, pero mi específico me dice que mi experiencia en obras similares no califico. Esa es la diferencia que existe entre el currículum específico y el currículum general. ¿No hay ninguna pregunta? Bien. Ingeniero, ¿podría volver a repetir la parte de gerente general, por favor? Sí. Gerente técnico. Ya. El gerente general no necesariamente tiene que ser un profesional del ramo. No necesariamente. Aquí hay un abogado, Álvarez, también, que tiene su empresa constructora y él es abogado. Pero tiene su arquitecto, su ingeniero, o sea, ha contratado profesionales que hacen la parte técnica y él se dedica a ganar plata nada más, a administrar su empresa, a buscar financiamientos, a garantizar que el flujo de caja sea permanente, que no se paralice la obra, que hay problemas sociales, negociar con los contratistas, etcétera, etcétera. O sea, más hace un trabajo administrativo que técnico. Entonces, el gerente general no necesariamente tiene que ser un ingeniero civil, no tiene por qué. En cambio, el gerente técnico sí, porque él tiene que saber exactamente todo lo que pasa con la parte técnica de todas las obras que están trabajando, todas. Porque él es responsable. Si yo estoy construyendo en este momento 5 edificios con mi empresa, bueno, en este caso yo soy el gerente general y hay un gerente técnico, de repente yo también soy el gerente técnico, pero vayamos al caso de que yo no, la dueña es mi esposa, ella es la gerente general y yo vendría a ser el gerente técnico. Es que decir que todos los edificios que está construyendo la empresa son mi responsabilidad, no del gerente general. El gerente general se encargará de hacer los contactos, de conseguir las boletas bancarias, de preparar planillas, ir a cobrarlas, flujo de caja, etcétera, es parte administrativa. En cambio, el gerente técnico es el encargado, es el único responsable de todas las obras. En cambio, el superintendente de obra y el residente de obra
es uno por cada obra. Si tengo 4 obras, voy a tener 5 superintendentes, o 5 residentes, o 5 superintendentes y residentes. Todo depende del monto que yo esté haciendo. Y en este nivel igual. Por cada obra yo tendré un encargado, un director del proyecto, que en vez de supervisor de obra lo voy a llamar director del proyecto, que es el que va a ver ese proyecto. Y después va a haber otro director, otro proyecto. Otro director, otro proyecto. Y todos estos directores rinden su informe al gerente técnico, que es el responsable de todos los trabajos. ¿Está claro? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok. Entramos al nivel de especialistas. Los especialistas que están aquí, ingeniero estructural, arquitecto, ingeniero sanitario, ingeniero eléctrico, ingeniero de cableado estructural, ingeniero de gas, hasta ahí, cada uno es especializado en su área. Ya no existen los todólogos, ya no existen. O sea, antes yo podría hacer un proyecto, podría calcularlo, podría hacer el proyecto sanitario, a veces me metería hasta incluso hacer el eléctrico, felizmente ya no. Ahora hay especialidades. Entonces, todos estos profesionales, hasta el ingeniero de gas, pueden o no pueden ser parte del staff de la empresa consultora. Pueden o no pueden. Eso depende del contrato que tenga. En cambio, los especialistas en la construcción no son personal de planta. El superintendente de obra debe absorber todas las dudas y solucionar los problemas que se presenten. Y si no puede, para eso está el superintendente técnico también. Entonces, estos especialistas de aquí es cuando se presenta un problema puntual. Por ejemplo, el cableado estructurado. Veamos un ejemplo. Se ha hecho el cableado estructurado, que significa señal y datos, para 40 computadoras, por ejemplo, en una universidad. Para eso se ha hecho el cableado estructurado. Se tiene una fuente para alimentar a 40 computadoras. Y por X, Y o Z, en el medio del proyecto deciden aumentar a 60 computadoras. Este proyecto ya no me sirve, el que han hecho aquí. No me sirve. Entonces yo puedo contratar a un ingeniero para cableado estructurado para que haga exclusivamente ese trabajo. Y me lo estoy pagando por servicios, por tiempo y materia. En cuánto tiempo me va a hacer este cálculo y cuánto va a costar. Termina su trabajo y deja de pertenecer a esto porque el control lo va a hacer el superintendente de obra. En cambio, aquí no. Aquí los que van a hacer los proyectos de diseño final son estos justamente. Por eso les digo, pueden ser de plantas o no pueden ser de plantas. Aquí nunca son de planta. Yo no contrataría para una construcción, además de un superintendente y un residente de obra, un especialista. ¿Para qué? Eso será si se ha movido una columna, por ejemplo. Entonces, si se ha movido una columna, yo voy a contratar a un ingeniero estructural, porque es la diferencia con los arquitectos. El arquitecto ve una fachada fea y dibuja un árbol hermoso y cambia la fachada y dicen qué lindo proyecto. O mueve la ventana más grande, más chica y cambió su proyecto. Los ingenieros no podemos hacer eso. Nos mueven una columna y hay que volver a calcular toda la estructura, ya que la condición sine qua non para estabilidad de estructuras es de que la sumatoria de momentos en todos y cada uno de los nudos sea siempre cero. Si cambia eso, estamos invitando al colapso de la estructura. Y lamentablemente los ingenieros estructurales son los que más riesgo tienen, porque los errores de los arquitectos, por ejemplo, se tapan con plantitas, como les decía. Los errores de los médicos se entierran. Los errores de los abogados, un abogado ducho cambia otro sí por otro no, y el demandante pasa a ser demandado. Por eso es que a un abogado ustedes pueden decirle cuánto cuesta esta casa, y el abogado no nos va a decir cuesta $80,000, les va a decir cuánto quieren que cueste. Depende cuánta plata le paguemos para que aparezca ese precio. Cuando estamos hablando de los errores de los economistas, por ejemplo, cambian el TIR por el BAN y el beneficio-costo se dispara. Es un proyecto totalmente rentable. ¿Y cuáles son los errores de los arquitectos, de los ingenieros? Son ruinas famosas. Todo el mundo se entera que se ha caído. O sea, significa muerte civil del profesional. Nunca más nadie le va a dar trabajo a ese ingeniero. Por eso es de que es
tan grande el riesgo, a pesar de que los médicos están al mismo nivel que nosotros, incluso ellos juegan con vidas humanas, pero ellos se entierran. Nosotros se nos cae, ¿no? Así se queda encima de la tierra. Mucho más vistoso. Y después de eso vienen dibujantes, topógrafos, grupos de apoyo, etcétera, etcétera. Esta es la composición que existe en la consultoría y en la construcción. Y existe un tercer actor que se llama el fiscal de obras. El fiscal de obras no pertenece ni a la consultora ni a la constructora, a ninguno de los dos. Es el representante directo del dueño del circo, del dueño del proyecto. Y es el único que está autorizado para hacer modificaciones de fondo. Y para esto vamos a ver diferentes tipos de artificios que se utilizan cuando varían los precios y el alcance y el tiempo en diferentes proyectos. Y el único que tiene autoridad para ordenar esas modificaciones es el fiscal de obra. Por eso es que tiene que ser una persona de entera confianza del dueño de la edificación, del que ha hecho la licitación. Entonces, él decide, la última palabra tiene él. Entonces, cuando puede de retroactiva hacia atrás, por ejemplo, el superintendente de obra puede avisarle al supervisor de obra o recomendarle que no haga muros de contención de hormigón ciclope, porque el rato que empezó a excavar con las fundaciones se ha visto que es un terreno cuaternario deleznable totalmente, y además que las corrientes superficiales de agua están con mucha aceleración. Por consiguiente, las tensiones tangenciales del terreno son débiles, y eso va a provocar que el empuje que se produzca en los muros va a ser mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que hace el superintendente de obra? Le recomienda al supervisor de obra la modificación de este ítem. Y le dice, no haremos muros de contención de hormigón ciclope. Los haremos de hormigón armado. Eso nos va a garantizar la estabilidad. Él no puede autorizar. Él hace la consulta al fiscal de obra, hace las explicaciones, justificación, y si el fiscal de obra ve por conveniente, le instruye a la supervisión para que la supervisión instruya al superintendente de obra a través del libro de órdenes que ejecute esa modificación en cualquiera de sus variables que existan. Siempre va a existir un libro de órdenes en la obra, y este libro de órdenes que tiene un original y 3 copias, siempre tiene que estar notariado y tiene cárcel el arrancar una hoja, así de graves, porque este libro de órdenes justamente es la historia de toda la construcción. Ahí es como el diario de las mujeres en que todos los días cuentan lo que les está pasando. Dice, querido diario, hoy día me pasó esto, me pasó esto. En vez de decir querido diario, en el libro de órdenes ponemos, por ejemplo, se tuvo problemas en el encofrado de la losa del sector este, debido a que se produjeron asentamientos debido a la presencia de agua. Eso tiene que estar asentado en el libro de órdenes, porque el supervisor tiene que autorizar, uno, buscar una solución que va a tener otro precio, obviamente, y va a tener, obviamente, mayor cantidad de tiempo, porque no se encofrar y vaciar. Primero hay que buscar la solución para que ese sector que está negadizo no se hunda. Entonces, todo está registrado en el libro de órdenes, y cuando una orden de proceder se tiene que cumplir. Lo que más ustedes van a ver en el libro de órdenes es, se solicita a la supervisión autorizar el vaciado de la losa número 3, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos esperando que la supervisión nos diga, ok, puede proceder al vaciado, pero ese puede proceder, ¿de dónde ha venido? Ha venido de que el supervisor ha revisado cotas, dimensiones, armaduras, que esté todo bien, que se haya respetado al pie de la letra el pliego de especificaciones técnicas y los planos estructurales. Una vez que él ha verificado esto, recién autoriza a la constructora que proceda con el vaciado. O en su defecto dirá, no señores, existe un error en esta parte y hasta que no se corrija no tiene autorización de vaciado. Entonces, cuando ocurre un colapso de una estructura, obviamente se apela al libro de órdenes, el original se queda con el juez, una copia va al dueño del circo, una copia a la constructora, otra copia a la consultoría. Ahí estamos con las 3 copias, y pero en ese momento recién se separan las copias.
copias de testamentos, el libro de órdenes es intocable, nadie puede tocarlo y siempre tiene que ser en obra. Y también por eso es notariado. El notario garantiza de que todo lo que se escriba allá es fidedigno. Como no se puede arrancar hojas, tampoco se puede borrar. Si yo he hecho una observación y me he equivocado, a continuación no puedo borrar. A continuación diré, de ratas, por un error se solicitó tal cosa, esta solicitud queda sin efecto, en vez de eso estoy solicitando este otro. Entonces, esa modificación que se ha hecho está escrita en el libro de órdenes. Entonces, si ocurre una desgracia, por ejemplo, se apela al libro de órdenes para saber cómo ha sido construido. O sea, dentro de la patología de diagnóstico que se tiene, obviamente lo primero que se ve es el estudio de suelos. El estudio de suelos ha sido bien realizado, ok, se deslinda responsabilidades. Posteriormente se dice quién es el cálculo estructural. ¿Está correcto el cálculo estructural? Muéstrame una memoria técnica, muéstrame todos los planos, se hace una patología de eso y se ve si tiene la culpa o no tiene la culpa. Si estaba bien calculado, entonces se pasa a la constructora. La constructora presenta sus reportes de probetas cilíndricas y traiga el libro de órdenes. Veremos por qué se ha caído este edificio. Se ha caído porque ha habido hundimiento o rotura de la columna central. ¿Por qué se ha caído esto? Si estaba bien calculado, el suelo estaba bien apropiado, la columna estaba apropiada, entonces el vaciado estaba mal. ¿Quién es el culpable? El que ha vaciado mal. Para eso es el libro de órdenes, porque ahí se ve, de repente aparece instrucción de la supervisión, la columna C3 deberá cambiar de sección y en vez de ser 40 por 80, se deberá hacer 50 por 50, por ejemplo. ¿Quién está cambiando la dimensión? El supervisor. Y ha colapsado esa columna, ¿quién tiene la culpa? El supervisor. Para eso es el libro de órdenes, es la historia del proyecto. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Sí. el libro de órdenes se hace en cualquier obra sin importar el monto de la obra en qué. Claro, es el mejor. Sirve tanto para el propietario como para el supervisor como para el constructor. Y si no hay supervisor y viene el dueño y te dice, ya no me lo hagas losa maciza, hazme una losa nervada en 2 direcciones. Y tú lo haces y después te paga como losa maciza. Y cuando tú ves a reclamar, te decir, no te he dicho nunca eso. La única constancia de que ha habido esa modificación es el libro de órdenes. Ahí consta de que escribió el dueño y te dijo que cambies eso. Entonces, si está cambiando, es un nuevo precio, obviamente, porque no es lo mismo una losa nervada en 2 direcciones que una losa maciza o una losa alivianada, no es. Entonces, por eso es tan bueno el libro de órdenes, porque sirve a todos, a todos. Y si hay un juicio, no necesariamente un colapso, sino una rescisión de contrato, por ejemplo, entonces, ¿quién tiene la culpa de la rescisión de contrato? ¿Quién tiene que pagar daños y perjuicios? Para ese libro de órdenes, para que el juez diga, usted tiene la culpa, usted pague daños y perjuicios, y además corre con los gastos del abogado o del más. Para eso es el libro de órdenes. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, ¿podría volver a repetir el concepto de fiscal de obra, por favor? Sí. El fiscal de obra no tiene nada que ver con el consultor ni con la constructora. Nada que ver. Más bien es el representante del dueño de la construcción, o sea, del que está mandando a hacer la construcción. Por ejemplo, en el caso que hice cuando hice la Católica, el fiscal de obra era el director de la carrera de Ingeniería Civil. Y era de entera confianza de todo el directorio de la Universidad Católica. Y era el único que en junta de directores en la Católica se tocaba el punto, él exponía y decían, ok, se acepta el incremento de estos ítems o no se acepta el incremento de estos ítems. Entonces, esta persona, el fiscal de obra, es el representante del dueño de la obra y es el único que puede permitir modificaciones al proyecto. Es el único. El supervisor de obra no. El supervisor de obra, su función es, tiene la obligación de hacer cumplir al pie de la letra todo lo que esté especificado en las especificaciones técnicas y en los planos. Modificaciones, tiene que pedir permiso al fiscal de obra.
¿Está claro ahora? Sí, ingeniero, muchas gracias. Bien, ya que hemos tocado esto, en el libro de órdenes tiene que estar asentado todo, todo, todo. Y en el libro de órdenes, una vez que ha sido notariado, en la primera hoja el notario dice, este libro de esta obra se está inaugurando, iniciando la obra en esta fecha, a tal hora, con la presencia de tal ingeniero y tal ingeniero, uno representante de la consultora, otro representante de la constructora y el fiscal de obras, etcétera, etcétera. Lo primero que pone el supervisor de obra es la instrucción de proceder, orden de proceder. Y dice, se instruye a la empresa constructora el inicio de las obras de acuerdo a su cronograma. Y de ahí empieza a contarse el plazo de ejecución de obra, a partir de ese momento. Antes de eso, no. Puede haber dicho verbalmente el supervisor empezar una semana antes, yo puedo empezar, pero como tiempo de ejecución contractual no sirve. Lo que está, esta orden de proceder es lo primero que se coloca en el libro de órdenes y es una instrucción del supervisor al residente o al superintendente de obra, dependiente del caso. Y en el interín se presentan ciertas modificaciones. La primera que se presenta es una orden de trabajo que debe estar instruida en el libro de órdenes. Y decir, de acuerdo a la orden de trabajo número 1, se instruye a la constructora vaciar o modificar la losa, que era de 4x4 a 6x6 por interés del dueño del circo o del proyecto. ¿Qué significa esto? El precio unitario no cambia. Nosotros teníamos para 4x4 y está cambiando a 6x6. Lo que está cambiando es el cómputo métrico, el volumen. Por consiguiente, me están aceptando que yo cobre más de lo que esté en el contrato. Eso me están diciendo. Haga más obra de la que estaba haciendo, le estamos autorizando que se exceda en su cómputo métrico. Eso se llama orden de trabajo. Y después viene la orden de cambio. Modificaciones al proyecto con ítems no considerados y ya hay que elaborar el análisis de precio unitario. Esto ya les doy el ejemplo, ese que les dije, de que yo tenía muros de contención de hormigón ciclópeo y por conveniencia el fiscal instruye al supervisor que me ordene a mí que cambie los muros de hormigón ciclópeo por muros de hormigón armado. Pero no existe un estudio en el contrato del análisis de precio unitario de ese ítem. Tengo el análisis de precio unitario de columnas, de vigas, de escaleras, de todo. Pero el específico de muros de hormigón armado no tengo. Por consiguiente, lo que me instruyen a mí es que yo haga un cálculo estructural, un análisis de precio unitario en base a un cálculo estructural y ponga en consideración de la supervisión y del fiscal de obra este análisis de precio unitario para que lo acepten o lo rechacen. O me exijan que lo modifique porque estoy saliendo. Este análisis de precio unitario no puede cambiar la estructura de costos. ¿Qué quiere decir esto? Que si en todo el contrato yo tengo una utilidad del 3%, los ítems adicionales también están con el 3%. No puede ser que porque hay un nuevo precio unitario ponga al 100%. Tengo que respetar, eso se llama estructura de costos. Y si en gastos generales yo tenía 7%, este análisis de precio unitario nuevo que haga tiene que mantener ese 7%. Eso se llama estructura de costos. Entonces, lo que van a revisar ellos es el cálculo estructural y el análisis de precio unitario. Y el cómputo métrico lo va a sacar el supervisor de obra para incluirlo en obras adicionales. Dentro del orden de trabajo y la orden de cambio no puede haber una diferencia más menos 10%. Se puede incrementar como máximo un 10% la obra o se puede reducir la obra en un 10%. O sea, si yo soy tengo una empresa constructora, no me pueden reducir más del 10%, porque me entiende que mi estructura de costos yo he hecho en función de ese precio. Entonces, si yo tenía $100,000 de contrato, lo máximo que me pueden reducir es a $91,000. Lo máximo. Y también lo máximo que me van a aceptar son $110,000. No puedo pasarme de esto. Esa es
la suma de las órdenes de cambio más las órdenes de trabajo no pueden exceder al 10%, ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Qué ocurre cuando se excede estos valores? Se crea una adenda de contrato, que es modificación de las condiciones contractuales. Entonces se justifica por qué se ha incrementado más del 10%. O sea, se justifica si quieren. Entonces, en ese caso se hace una adenda al contrato autorizando ese incremento. En vez de 10, ya son 12, se hace una adenda por el 12%. ¿Y qué pasa cuando se modifica el contrato? Hay que hacer un contrato modificatorio. Este contrato modificatorio quiere decir que se ha cambiado totalmente las condiciones del contrato. Por ejemplo, cuando estaba de gerente del puente de Sacambaya, que es la nueva carretera que algún día va a ir de Cochabamba a La Paz a través de Independencia, decidieron hacer un cambio radical y cambiar de un puente con dovelas sucesivas a un puente con vigas BPRs. O sea, obviamente cambiaron totalmente, por supuesto, cambiaron todo. En ese caso quisieron hacer un contrato modificatorio y ahí se aventó el puchiche y no se hizo nada, se quedó así. Ahí lo tenemos, el elefante blanco en Independencia, no hay el puente. Pero es la única forma cuando el contrato es modificatorio. Cuando se ha cambiado totalmente las condiciones del contrato, hay que hacer otro contrato, anular el anterior y hacer nuevo. ¿Alguna pregunta? Bien, y lo último que vamos a hacer es, cuando yo recién me titulé, hace mucho tiempo, siempre me venía a la mente una pregunta y decía, ¿por qué las grandes obras las hacen empresas extranjeras y no hacen las empresas nacionales? ¿Por qué? No existe, mejor dicho, capacidad técnica, no existe capacidad mecánica, no existe capacidad de gerencia. ¿Por qué todas las grandes obras tienen que ser empresas extranjeras? Y fue en ese entonces que estaba haciendo el camino 1 y 4, el primer camino hacia Chapare, y se lo adjudicó a Andrade Gutiérrez. Pero el proyecto lo hizo Prudencio Claros. Y yo dije, ¿por qué? Si, por ejemplo, tenemos aquí la Bartos, en ese entonces estaba en boga, tenemos ingenieros asociados, ¿no? Ingenieros ICE, ingenieros civiles estructuristas, ingenieros constructores estructuristas. Tenemos esas dos grandes empresas, ¿por qué no las hacen ellos? ¿Por qué se tiene que apelar a una empresa extranjera como era la Andrade Gutiérrez? Y aquí salta la respuesta, que después obviamente me enteré de estas cosas, porque esto no me enseñaron en la universidad, a mí tampoco. Por eso que yo, para que no les llame la atención, lo he incluido dentro del contenido del plan global. Y para presentarse una licitación, lo primero que se tiene que presentar es la boleta de seriedad de propuesta, que es el 1% del monto total presupuestal. Para ser claros, vayamos a que tenemos que hacer una carretera y 100 millones de dólares. Entonces, para poder presentarme yo, para presentar mi propuesta, tengo que presentar una boleta bancaria por el 1%. El 1% significa que es una boleta por $1 millón. Pero el banco, para darme esta boleta por $1 millón, me pide garantías de 1 a 1,5 por lo menos. Es quiere decir que yo tengo que tener mi activo fijo o mi patrimonio, sin tomar en cuenta maquinaria, solamente bienes raíces, $1,5 millones. En ese caso me da la boleta del 1% el banco, yo presento y con esto me habilito para optar a adjudicarme la obra. ¿Por qué es esto? Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, yo presenté mi propuesta por $85 millones y las otras empresas se han presentado por $100 millones? Lo primero que yo hago es, ole, estoy muy abajo. ¿Por qué estoy tan abajo? Y empiezo a revisar mi presupuesto y me doy cuenta que he cometido errores garrafales. Y como yo presento por 85, quiere decir que voy a tener una pérdida del 15%.
15% son 15 millones de dólares. Obviamente no voy a ir a firmar el contrato. Prefiero perder esta boleta de $1 millón y no ejecutar la obra, porque el firmar el contrato me obliga a todas estas cosas de aquí. Entonces voy a perder como en la guerra. Prefiero no presentarme. Por eso se llama seriedad de propuesta. La segunda boleta que se presenta es boleta de buena utilización de anticipo. Cuando yo voy a construir veamos el ejemplo para la católica, no voy a trabajar con mi plata. ¿Por qué? ¿Por qué voy a poner en tela de juicio mi plata? A no ser que yo cobre el costo financiero. Pero si no estoy haciendo un costo financiero, no tengo por qué trabajar con mi plata. Voy a trabajar con la plata de ellos. Entonces me van a dar un anticipo, que es máximo es 20%. Entonces, como no me van a dar alegremente este 20%, con el miedo de que me fugue del país mañana, yo tengo que respaldar este 20%. Es quiere decir que tengo que sacar otra boleta en el banco por el monto que estoy sacando aquí. Si es, digamos, el 20%, quiere decir que en el banco yo tengo que tener 30 millones de dólares. O sea, 20 millones de dólares, que significa el 20%. Y como es 1,5 a 1, tengo que tener el medio más. O sea, son 10 millones de dólares. Entonces, ¿cuánto estoy hablando aquí? Que tengo que tener 31 millones y medio de dólares para tener 2 boletas como activo fijo en mi cuenta personal. Pero además de eso, yo tengo que tener una boleta de cumplimiento de contrato. O sea, yo firmo un contrato y de acuerdo a mi cronograma son 270 días. Y mi obra la he hecho en 400 días. Cosa normal en Bolivia. Se firma un contrato y si no, fíjense el distribuidor de la Quintanilla. Tenía que haber sido entregado hace 2 años. Y seguimos sin entregar. Dicen que este 14 de septiembre van a entregar una parte. Pero se debió haber cobrado este 7% porque no se cumplió el contrato. Sin embargo, hay que buscar justificativos para justificar el alargue de la obra. Millones de justificativos. Y como van dándoles lo que tenía que haberse ejecutado en 200 días, termina siendo en 490 días. Y además se ha subido el presupuesto más también de la supervisión, que es más tiempo de control. Pero igual tengo que entregar mi boleta, si no, no estoy habilitado para... Perdón, un momentito. Disculpen, no estoy habilitado para eso, si no presento esta boleta me descalifica. Y por último, yo tengo una boleta de buena ejecución del 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que entre la entrega provisional y la entrega definitiva, todo lo que encuentren como vicio oculto o daños, lamentablemente, hasta el 10% me van a permitir. Pero de ahí para allá van a ejecutar esa boleta y el dueño puede ejecutar con esa boleta, con otra empresa, los daños que los vicios ocultos que hay. Si sumamos esto, estamos hablando de 28%, 38%. 38% significan 38 millones de dólares. Que si voy a sacarlos del banco, necesito tener 1,5 veces este capital, quiere decir que yo necesito 57 millones de dólares que tengo que tener en activo fijo, en patrimonio en el banco. Y si yo tuviera esa cantidad, ¿para qué va a ser la vida imposible de irme a pelear, discutir con los contratistas, con todo el mundo para ganar los pesos? Cuando lo meto en mi depósito a plazo fijo y vivo como jeque con solamente los intereses. Esa es una de las explicaciones por qué en Bolivia las obras grandes no las hacen profesionales, a pesar de que las empresas extranjeras nos contratan a nosotros para que hagamos estas obras. Obviamente no nos pagan lo que se han presupuestado, no nos pagan. Pero en la plata se la llevan, el dinero no se queda en el país, se va afuera. Y encima nos han estafado porque nos han tenido un año más de plata, un año más de tiempo. Estas son las condiciones
por las cuales es muy difícil que una empresa nacional se haga cargo de un trabajo de obras de gran magnitud. Bien, siento mucho, pero tengo clases de hormigón preesforzado. Nos vamos a quedar aquí y nos vemos el día jueves. Hasta luego a todos, que estén muy bien. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Inge.